Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddushaynu leitbotav etzivanu, al midbar divrei Tanaj. Bendito eres tú, eterno Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado los mandamientos del estudio de tu sagrada y bendita Torah. Y hoy vamos a estudiar también el tema de salvación utilizando nuestra Tanaj. O sea, Tanaj quiere decir, viene de Torah, Ketuvim y Nevi'im. Nevi'im, Ketuvim, Tanaj. ¿Sí? Baruch Hashem. Muy bien, vamos, entonces, la vez pasada estábamos estudiando, ¿sí? Que debemos de tomar un texto para, o sea, y ver a qué se refiere el texto, ¿sí? Porque si nosotros sacamos el texto de su contexto, prácticamente podemos darle una interpretación diferente. Ayer yo les explicaba en la parashá de que, se los he explicado otras veces, que cuando se escribieron las cartas no había ni capítulos ni versículos, sino que las cartas eran corridas, como cuando uno escribe una carta a alguien, ¿verdad? Pero en el año, les decía ayer, aproximadamente del año 1500-1600, fue que le pusieron capítulos y versículos. Si mal no recuerdo, uno de ellos también, que cuando se escribió la Reina Valera, ahí fue también donde le pusieron capítulos y versículos. Y bueno, eso es para tener una referencia donde podían estar algunos textos. Sin embargo, un texto sacado de su contexto se puede interpretar de diferente manera. ¿Sí? Y ese es uno de los problemas que ha habido a través de todos los estudios de teología, todos los estudios, los que leen la Biblia, pues a veces le dan una interpretación totalmente diferente. De esa manera entonces encontramos varios textos que nos relatan lo que es la palabra salvación. Hay bastantes textos. Yo estoy revisando cabalmente hoy lo que es el diccionario Strong para apoyarme, y son bastantes textos que hablan de la salvación. Y yo quisiera tomar un texto por texto de lo que habla salvación, pero es bastante, demasiado. Entonces solo consideré tomar algunos que voy a ir tomando en el transcurso del estudio. Entonces, cada vez que el texto menciona salvación, debemos de ver el texto. Debemos de ver el texto con su contexto para saber a qué se relaciona el texto. ¿Sí? Ejemplo, en el libro de Devarim, o sea, Deuteronomio 32:15, Moshe dice a Israel, dice que Israel se burló de la roca de su salvación, que Israel se burló de la roca de su salvación. O sea que aquí Moshe Rabbeinu, o sea, Moisés nuestro maestro, está hablando que Israel se burló con sus actitudes de la roca de su salvación. En otras palabras, se burló de Hashem, ¿sí? Podría yo explicar aquí quién es la roca, recuerda usted la piedra angular, pero vamos a omitir eso, sí, para seguir lo de la salvación, y no quiero estarme saliendo del tema para que no se vuelva tedioso el estudio. Entonces, cuando Moisés habla aquí de la roca de salvación, dice, se burló Israel, porque el Eterno cuidó a Israel. El Eterno salvó a Israel de los enemigos, salvó a Israel de todos aquellos ejércitos que querían su destrucción. Hashem le proveyó alimento a Israel, etcétera, etcétera, le proveyó agua, etcétera, en el desierto. En otras palabras, Hashem salvó a Israel en el desierto de toda situación difícil, ¿sí? Porque recordémonos que la expresión salvación, sí, habla cabalmente de que te salvó es de algo grave, de un peligro, de una situación difícil. Entonces Hashem salvó siempre a Israel en el desierto de toda situación difícil. Por lo tanto, la expresión salvación debe de tomarse en su momento como algo particular, en ese momento de que me salvó Hashem. Por ejemplo, el pueblo de Israel podría decir, me salvó de los amalecitas. Entonces el pueblo de Israel podría decir, Hashem es mi salvación. Salvación porque me salvó de las manos de Amalek. Entonces, en ese momento salvación es
que me está salvando de una situación difícil, ¿sí? Entonces, sin embargo, la salvación, Javería Karim, puede tomarse también de una manera general. ¿Cómo podríamos tomar de una manera general el concepto de salvación? O sea, el concepto es lo particular y la definición en lo general, ¿sí? Entonces la salvación aquí, en una definición, podríamos decir que Hashem nos salva. Hashem nos salva. ¿Cuándo nos salva Hashem a nosotros? Cuando nos cuida, por ejemplo, de un viaje. Hacemos un viaje a determinado lugar, regresamos sin novedad y nosotros podemos expresar, Hashem me salvó de ese viaje. Sí, me salvó de todo peligro, me salvó de todo obstáculo, me salvó de toda barrera, ¿sí? Pero yo quiero enmarcar la salvación bajo el concepto que Él me salvó. ¿De qué me salvó? En ese viaje, ¿sí? Entonces podríamos decir que Hashem me salva de todo mal. O cuando nosotros nos enfermamos y sanamos de una enfermedad, podemos expresar, Hashem me salvó de esta enfermedad. O Hashem ahorita nos está salvando de la pandemia. O sea, eso significa que Hashem nos está cuidando, nos está protegiendo y nos está salvando de algo grave. Ese es el concepto de salvación. ¿Por qué estoy enfatizando yo que conozcamos bien el concepto de salvación? Porque cuando lleguemos a estudiar lo que vino a ser nuestro Rebbe Yahshua, que Él nos vino a salvar, eso vamos a ir enfocándonos, qué es lo que Él nos vino a salvar, de qué nos vino a salvar, pero quiero sentar las bases primero para que cuando lleguemos cabalmente allá, a ese tiempo, vamos a comprender de mejor manera la salvación, ¿sí? Entonces Hashem, podríamos decir, me salvó de toda enfermedad desde un principio de definición de salvación, no bajo el principio de concepto, porque el concepto está hablando de algo particular, pero la definición de salvador, de salvación, tomando la definición, de poder, no, Hashem me salvó, ¿verdad? ¿De qué me salva Hashem ahorita? De la situación difícil de la pandemia. Entonces Hashem, yo les puedo decir a usted, Hashem es nuestra salvación. Hashem nos cuida, nos protege, nos libra, nos salva de esta pandemia. Baruch Hashem, ¿sí? Esa es su definición. Pero cuando se refiere un texto a una situación particular, se está refiriendo a esa situación particular, ¿sí? Entonces, lógico, podríamos decir que también Hashem nos ha guardado. Sí, Él nos ha guardado. Pero el guardarme se refiere que me salvó también. O sea, él me guarda, quiere decir, Él me salva también. Son palabras que se podrían considerar sinónimas. Diferente escritura, pero igual significado, ¿sí? Por el concepto entonces de salvación. El concepto de salvación es que Él salva de una situación difícil, de una situación grave, que Él pasa por alto algo que puede afectarnos. Eso es salvación. Y de esta manera entonces, a través de toda la Biblia, a través de toda la Torá, o a través del Tanaj, como ya les explicaba, también son los 5 libros de Moisés, son los escritos y los profetas. Entonces Tanaj es para que comprendamos, Tanaj es el mal llamado Antiguo Testamento. Digo mal llamado porque cuando buscaron Antiguo Testamento y Nuevo Testamento ya va ahí con una intención persuasiva hacia la mente de las personas para que consideren que aquello es antiguo y que ya tiende a fenecer. Y eso es nuevo, que esto es lo vigente. No, eso no es cierto. Entonces, esa es la idea. Antiguo Testamento es aquello viejo, aquello que antiguo, que ya tiende a fenecer, que ya solo es historia, y este Nuevo Testamento es la realidad. Ese es el pensamiento de los que colocaron Antiguo Testamento. Ustedes, los que estudiaron teología, ahí lo enseñan así de una manera más clara, más definida y mucho más amplia. Bien, entonces encontramos en el Tanaj la palabra salvación en varias partes. Por ejemplo, el salmista David Hamelech, el rey David, en varios de sus escritos utilizó la expresión salvación, en varios escritos. David fue un hombre de guerra, a diferencia del rey Shlomo, su hijo. El rey Shlomo fue un hombre de shalom. Shlomo quiere decir, viene también de shalom, en fin, pero no, ya dije que no me voy a desviar ahora. Entonces David Hamelech era un hombre de guerra. En el tiempo de David había mucha guerra. Pero él siempre confiaba en que Hashem
lo salvaría de mano de sus enemigos. O sea que ahí la salvación, él pensaba, no, Hashem es mi luz y mi salvación, ¿de quién puedo temer? ¿Sí? ¿De quién puedo temer ser mi luz y mi salvación, Hashem? Entonces, él siempre en su mente tenía clara el concepto de salvación y de que Hashem lo iba a salvar de mano de sus enemigos. Por lo tanto, él escribía que Hashem era su salvación. En el libro de Tejilín, o sea, el libro de Salmos 3, versos 7 y 8, David escribió, levántate y rescátame, Elohim mío, puso él ahí, levántate y rescátame, Elohim mío, abofetea a mis enemigos, ¿sí? Y también dale a todos los malvados, porque la salvación viene de ti. O sea, ya está hablando de los enemigos. Usted lo puede leer ahí, Tejilín. Entonces dice él, y bendice a tu pueblo. Salva a los de manos de nuestros enemigos y bendice a tu pueblo. Abofetea a los malvados, a mis enemigos. Si notamos aquí, entonces, aquí David Hamel está usando la expresión salvación, pero se refiere a que los salve de los enemigos, en su manera particular. Está hablando así, que me salve de los enemigos. Ya en el 9:14, en el capítulo 9, verso 14, Tejilín dice, me gozo en tus salvaciones, me gozo en tu salvación. Y así, Javerín y Karim, podríamos seguir leyendo todos los salmos que nos hablan de la salvación. Pero todo se refiere en su momento a un tiempo, a una situación, en un tiempo, a una situación que se vivió en ese momento. Entonces ellos expresaban, mi salvación es Hashem. Si tomamos el texto y lo sacamos de su contexto, entonces sí lo divorciamos de lo que realmente se viene escribiendo, ¿verdad? Hashem es mi salvación, porque de mano de mis enemigos, pero Hashem es mi salvación, y lo podemos usar de una manera general, enfatizándolo desde un punto de vista de la definición de lo que es salvación. Sin embargo, ahí es donde tenemos que tener sumo cuidado para no utilizar el término de una manera muy libre y dándole una, por ejemplo, si a mí me dicen, mire, Hashem es mi luz y mi salvación, ¿verdad? ¿De quién temeré? Ah, muy bien, sí, eso lo dijo David Muhammad en su momento, en una situación específica, sí. Se podría usar, pero no estamos pasando en la misma situación de David Hamel. Pero sí podemos usar, como ya les expliqué, de manera general, de manera de la definición del concepto, de la definición de salvación, de la palabra salvación, lo podríamos utilizar para cualquier otro evento. Ahí entonces hay una salvación física que Hashem nos da, por ejemplo, cuando decimos nos libra de la pandemia, nos está salvando, nos está librando de la pandemia, de algo físico, no de algo espiritual. Sin embargo, en Isaías capítulo 3, versos 2 y 3 está escrito, los cultos a ídolos en las colinas, dice, y las orgías religiosas en las colinas son una falsa ilusión. Solo en Elohim Israel encontrará su salvación. Aquí ya está hablando el profeta, ya no de un concepto de salvación física, de guerra contra los enemigos, sino que una actitud que tiene cada uno del pueblo de Israel, en el cual se va a la idolatría y se va a la desobediencia de Hashem. Pero dice, pero solo en Elohim Israel encontrará su salvación. Aquí el profeta nos enseña sobre la relación de Israel que se está yendo hacia la idolatría. O sea, Israel tiene una relación con la idolatría. Pero que Hashem dice, si Israel, aquí no está explícito en el texto, pero si Israel se vuelve en arrepentimiento, va a encontrar cabalmente la salvación de Hashem. Aquí podríamos decir, ¿salvación de qué? ¿A qué se refiere esta salvación? Si Israel se vuelve de la idolatría, va a encontrar su salvación en Hashem. Pero ¿de qué salvación? Aquí nos vamos a referir a salvación de seguir infieles a Hashem. Salvación de la idolatría. Me está salvando para que ya no siga yo en la idolatría y empezar a llevar una vida que sujeta a la voluntad de Hashem. Entonces me está salvando Hashem de la idolatría
Pero lógicamente, si tomamos el texto fuera de su contexto, podríamos decir, vaya bien, la idolatría, Hashem es el que nos libra. Y alguien podría decir, Hashem, líbrame de la idolatría. No, es que eres tú el que tienes que librarte de ella con la ayuda del cielo, con la ayuda de Hashem. Tú te vuelves a Hashem en Teshuvah, te arrepientes de tus transgresiones, y entonces, lógicamente, Hashem te va a dar la fortaleza y te va a salvar de seguir siendo idólatra. Baruch Hashem, yo creo que estoy hablando un poquito rapidito. Entonces, aquí vemos la expresión salvación, pero en este caso, salvación de seguir una vida idolátrica, como en el caso de nosotros, que Hashem nos salvó a nosotros, ¿sí? Hashem nos salvó a nosotros. ¿De qué nos salvó Hashem a nosotros? De seguir siendo idólatras, de seguir viviendo en el paganismo, de seguir en la idolatría, ¿sí? Recordémonos que salvación quiere decir pasar por alto, salvación quiere decir que Él nos salva de un peligro grave, ¿sí? Sea física en este caso entonces, o sea espiritual. Siempre la salvación está en Hashem, pero la salvación significa de una situación, ¿sí? Voy a hacer un paréntesis que lo quería mencionar cuando estudiáramos Mishneh Mashiach, pero quiero enfatizar que aquí, cuando yo me refiero que Hashem tiene una salvación tanto física como espiritual, no significa realmente que Él me salvó de la condenación o me dio la salvación, sino que estamos hablando de situaciones en nuestra vida, el cual Él nos salva. Más adelante voy a hacer una relación y voy a hacer la diferencia en el pensamiento para que podamos nosotros realmente encontrar la verdad. Entonces ya en el libro de Isaías 3:23 le decía que Hashem lo salva de la idolatría, de una situación difícil, de la falsa ilusión, y que los insta a volverse a Hashem. Por lo tanto, la salvación está en aquel que se vuelva a Hashem y que deje toda idolatría. Esa es la salvación. ¿De qué me salvó? De ser idólatra. ¿De qué me salvó? De ser infiel. ¿De qué me salvó? De transgredir mandamientos. Por lo tanto, el concepto de salvación es pasar por alto. O sea, quiere decir que si tú te vuelves a Hashem, te vuelves a Teshuvah, Hashem va a pasar por alto situación y te va a perdonar, como está escrito en Ezequiel, cuando dices tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, sí, pero tú te tienes que arrepentir. Entonces, ¿quién nos va a dar la salvación cuando hacemos Teshuvah? Hashem. Por eso hay un texto que dice que sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. Sí. Por lo tanto, cuando Israel atiende al llamado del profeta o de los profetas y se vuelve a Hashem, encuentra su salvación. Y de esta manera, cuantas veces Israel se alejaría de Hashem, cuantas veces Hashem los salvaría, es decir, los libraría del peligro de seguir en la idolatría, en seguir en la vanidad de su mente, y se volvería a Hashem. Entonces, la salvación es no solamente así. Yo sé que la salvación es de Hashem, pero Israel tiene que hacer su Teshuvah, Israel tiene que volverse a Hashem, y cuantas veces Israel transgreda y se vuelve a Hashem, en Teshuvah, Hashem siempre los va a salvar. Si hay alguna duda, alguna pregunta, escríbanme en WhatsApp, en Messenger, por teléfono, y yo con gusto les ampliaré el tema, ¿sí? Shalom Alejem, Javerilla, Karim, nos quedamos ahí en esta oportunidad, porque si seguimos estudiando, vamos a tal vez a mucha comidita también. Bueno, ahí está bien también, porque yo les decía, suba Face esto, y para que las personas no sientan tedioso estar escuchando tanto. Así que Shalom Alejem. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu v'gota b'tzivano al midbar divrei Torah. Amén.